Hola, un saludo para todos. Me alegra poder volver a compartir en esta nueva oportunidad. Espero que hayan disfrutado la sección anterior, que se hayan tomado el tiempo. Yo sé que estuvo un poco largo todo el contenido, todo el tema, pero cada palabra, cada detalle que decidí compartir allí con todos ustedes tiene muchísimo valor, muchísimo valor. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan entendido, que se hayan tomado el tiempo para estudiar y comprender lo que les compartí. Entonces, habiendo dicho esto, hoy vamos a tratar diversos temas en esta misma sección. He decidido compilar 3 temas que van de la mano, aunque son diferentes. Vamos a hablar sobre el perdón, sobre la historia personal, la historia relativa, como les dije en videos anteriores. Y por último, vamos a tocar el tema de la violencia, ¿sí? Entonces, perdón, la historia personal que nos contamos, nuestra historia personal y la violencia. Bueno, entonces, no siendo más, comencemos. El perdón. El perdón es algo que usualmente se considera como un beneficio para otro, como algo que hacemos para alguien más. Pero esto es muy equivocado. No hay nada más equivocado que esto. Antes que nada, miremos por qué surge el perdón. O sea, por qué existe tal cosa como el perdón. Cuando ocurre algo que se considera como un error en contra de nosotros, por parte de los demás, por parte de otra persona, por ejemplo, una mentira, una traición, un robo, un insulto, una agresión, etc. Entonces, se detonan en nuestro interior un sinnúmero de posibles reacciones ante ese error. Las reacciones ante el error humano pueden ser miedo, tristeza, molestia, enojo, ira, violencia, sufrimiento, depresión, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, para poder tener una calidad de vida sana, dependemos de las acciones y de las palabras de los demás? Cuando nuestro bienestar depende de lo que hacen los demás o de lo que dicen, pues que muy probablemente siempre vamos a tener ese tipo de reacciones en nosotros, esas reacciones negativas. Y lo que es peor aún, vamos a padecer los efectos que tienen ese tipo de reacciones. Y quién sabe durante cuánto tiempo. Para que entiendan mejor, les pregunto, cuando alguien comete un error que les produce tristeza, ¿cómo se siente esa tristeza en ustedes? Es decir, ¿cuál es el efecto de esa reacción en ustedes? Tal vez no les da ganas de salir, no quieren hablar con nadie, se sienten desconsolados. Aparece la distracción, quizás en el trabajo, por estar pensando en eso que ocurrió. En fin, todos estos efectos de la tristeza se padecen en el cuerpo, en la mente y en el alma. Y como les dije, quién sabe durante cuánto tiempo. Es decir, una tristeza puede durar semanas, meses, años. E igualmente ocurre con las demás formas de reacciones negativas, la ira,
Por ejemplo, cuando se trata de la ira, el cuerpo siente algunos efectos. Empieza a sudar, se pone pálido, produce cortisol, que es la hormona del estrés. Se estresa la persona. También le puede dar dolor de cabeza, mareo, tensión muscular. En general, se produce un bloqueo mental que puede durar todo un día completo y durante mucho tiempo más. Un caos completo. En consecuencia, podemos decir que todas estas reacciones negativas son literalmente venenos que nos enferman. No solamente ahí en la mente, pensando en eso, atrapados en ese fango, sino también físicamente. Según investigaciones médicas, el 75% de las enfermedades son producidas por este tipo de experiencias negativas que persisten y se prolongan en el tiempo. Y aquí viene lo que hoy quiero compartir con todos ustedes, que es más allá de lo común, de lo que se nos enseña siempre. Primero, que creemos que todos esos venenos son producidos por la persona que cometió el error. ¿Cierto? Creemos eso. Pero no, somos nosotros mismos los que estamos produciendo todos esos venenos. Segundo, que inconscientemente justificamos hacernos daño con esos venenos a nosotros mismos, con nuestras propias reacciones venenosas, porque creemos que es culpa de la persona que cometió ese error, esa acción, que dijo eso que no nos gustó. Entonces, como es culpa de la otra persona, yo me enveneno con tristeza, ira, sufrimiento, dolor, etc. Entonces, porque creemos que es culpa de la otra persona que hizo algo o que dijo algo que no nos gustó, entonces creemos que tenemos que hacernos daño con esos venenos. Y entonces sentir tristeza, estrés, enojo, ira, rabia, hacernos daño nosotros mismos. Y puede ser que ya sepas esto o no, tal vez no, o tal vez sí. Pero como te digo, todas estas reacciones y sus efectos, tú, que me estás escuchando, tú los produces. Y solo tú los padeces, nadie más. La otra persona o las demás personas que crees que te lastimaron no están sufriendo, no están padeciendo los efectos de tus propias reacciones venenosas. El veneno de la ira, el veneno de la tristeza, el veneno de la amargura. Los estás consumiendo tú mismo o tú misma. Y tú, y solo tú, los estás padeciendo. Nadie más. Es decir, que si crees que molestándote, llenándote de ira, vas a joder a la persona que la embarró contigo, pues no, solo tú te haces daño y lo justificas creyendo que estás afectando a la otra persona. En otras palabras, el veneno solo te lo tomas tú, recuérdalo. Y ya sabiendo esto, ¿cuál crees que es la verdadera causa de tu reacción negativa que te envenena? ¿Cuál es la causa? Te tengo que decir que en realidad son tus propios juicios sobre esa circunstancia, sobre los demás. Yo sé que esto no es algo cómodo para nuestro ego, porque no es lo que se nos enseñó. Y si me estás escuchando, es porque ya es tiempo de que conozcas la verdad. Y la verdad es que tu molestia, tu tristeza, tu estrés, tu ira, etc., se producen en ti por la forma en la que juzgas. En este caso, el comportamiento de los demás o la circunstancia o la experiencia. La causa es tu juicio. Entonces, juicio
es igual a reacción negativa y venenosa. Juicio igual a veneno. Sabemos que la verdadera causa de tus reacciones ahora no son los demás, sino tus propios juicios. Pero te tengo una súper excelente noticia que te va a sanar y que te va a liberar. Y es que no estás condenado o condenada a padecer por los errores de la humanidad. No naciste para cargar con los errores de nadie, por los pecados de nadie, no tienes que pagar. Recuerda esto, literalmente eres libre de las acciones y de las palabras de los demás. Pues bien, ahora sí, vamos a la causa real del perdón. ¿Por qué existe y qué es el perdón? El perdón no es un beneficio para nadie, para los demás, como frecuentemente se considera. Por supuesto que no. El perdón existe como la cura de nuestras reacciones negativas, venenosas. Es una cura para el veneno que nosotros mismos nos producimos. El perdón es la cura de nuestro veneno. Un curso de milagros nos enseña, el curso de milagros que tanto les he mencionado, nos enseña literalmente cómo experimentar los milagros en nuestra vida. Y nos afirma que la única justicia real es el perdón. Esa es la justicia real. El juicio real que tenemos que hacer siempre es el perdón. Por eso cuando culpamos a los demás, lo que sucede es que caemos en una ilusión en la que terminamos sufriendo. Por eso hoy los invito a salir de esa ilusión en donde mantienen viva la reacción negativa que los está haciendo sufrir, a ustedes y a nadie más, y que apliquen la única justicia real y que beban de la cura que sana todos esos venenos, que es el perdón. Recuérdenlo siempre, el perdón es el modo de despertar a la verdad de que son libres de los errores de los demás, de que nadie tiene el poder para mandarlos al infierno o al cielo, que nadie los puede hacer desgraciados, que nadie tiene el poder para dañarlos internamente, y por lo tanto son libres de culpar a los demás. Son libres, no están atados a las acciones y a las palabras de nadie, y por eso pueden permanecer en el estado de bienestar, de felicidad, de paz, sin terminar cayendo en la ilusión de las reacciones negativas, del veneno. Entonces, recuerden siempre, nunca lo olviden, el perdón es el modo de despertar a la verdad de que son libres de los errores de los demás, y también es nuestra sanidad. Entonces, perdón es igual a libertad y sanidad. Juicio es igual a veneno. Perdón es igual a libertad y sanidad. Ahora, pasemos al siguiente tema, la historia personal y relativa. Me gustaría que recordáramos un poco en este tema lo que estudiamos sobre nuestra historia personal en videos anteriores. ¿Sí lo recuerdan? Cuando hablamos sobre cómo almacenamos en nuestra memoria todas esas experiencias que vivimos y que interpretamos de acuerdo al conocimiento que teníamos en ese momento. Les dije que íbamos a profundizar más sobre este asunto. Pero
antes quiero que recapitulemos un poco lo que ya vimos al respecto, lo que vimos antes sobre este tema. Cuando nosotros vivimos una experiencia, la interpretamos de acuerdo al conocimiento que tenemos, ¿verdad? Y asimismo es como la almacenamos en la memoria. O sea, vivimos una experiencia y de acuerdo a nuestro entendimiento, esa experiencia queda almacenada en nuestra memoria, ¿correcto? Sobre esto les había colocado el ejemplo de mi amigo Paco, que le tenía miedo a los fantasmas y que no podía dormir con la luz apagada porque cuando era pequeño fue al cine y vio una película de terror y salió orinado del susto, se hizo chichi en el cine, ¿cierto? Estaba pequeño, pero así interpretó su experiencia. Y entonces yo lo llevé a donde otro amigo que es ingeniero y que conoce sobre los efectos especiales que se usan en las pantallas grandes. Y entonces Paco pudo conocer cómo fue que se hizo esa película que tanto miedo le había causado durante gran parte de su vida, desde que era un niño. Y luego lo invité a ver otra película de fantasmas, de terror, para ver qué reacción nueva tenía. Y en lugar de salir orinado del susto, salió orinado pero de la risa. Me dio mucha risa que hubiera sostenido esa historia de miedo durante tantos años por esa equivocada interpretación que hizo en su niñez, debido a que al desconocimiento que en ese momento tenía en su niñez sobre la verdad, y se hizo con esa creencia de que los fantasmas y el diablo y las brujas, y la agrandó y la agrandó y la agrandó hasta que ya no podía dormir sin la luz prendida, porque de pronto le salía el coco por debajo de la cama, algo así. Pero entonces, ya sabiendo la verdad, cuando llegó a casa después de esa nueva reacción, después de tanto tiempo, pues pudo dormir en paz con la luz apagada, tranquilo. Pues bien, ¿qué fue lo que le pasó a Paco, mi amigo de la historia? Pues que su historia personal había sido construida a partir de una experiencia que tuvo, ¿verdad? La cual interpretó según el conocimiento que tenía en ese momento. Pero al haber renovado su entendimiento, su mente, con la verdad sobre eso que tanto le producía miedo, pues entonces también cambió ese recuerdo, esa memoria de aquella vieja experiencia con los fantasmas. Y entonces la historia de miedo que creía, su historia personal que creía que era una realidad absoluta, dejó de existir. Y ahora vive una nueva realidad. Creó una nueva realidad. Con este ejemplo que les estoy nuevamente compartiendo, quiero que entiendan fácilmente cómo toda nuestra historia personal ha sido fabricada por nosotros mismos a partir del conocimiento o de la comprensión que teníamos al momento de vivir nuestras experiencias, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en la etapa adulta, etc., así como le ocurrió a Paco. Pero esa historia personal que creemos que es la realidad absoluta puede cambiar si cambiamos nuestra forma de pensar o de entender las cosas, si renovamos nuestro entendimiento. Y entonces, esto quiere decir que nuestra historia personal no es absoluta, sino relativa, que puede cambiar. Y como es relativa, es una ficción o una mera ilusión. Es una ilusión bajo la cual nosotros existimos, pero que puede ser
alterada, que puede ser modificada. Y de esta forma podemos tener una forma de experimentar la realidad, por supuesto, diferente. Y ahora que ya sabemos o que ya entendemos esto, podemos despertar el poder que todos tenemos para cambiar nuestra propia historia personal a voluntad. O sea, para renovar esa forma en la que recordamos nuestro pasado, incluso de la manera en la que se nos dé la gana. Y así descubrir una nueva realidad y una nueva forma de percibirnos. O sea, así como mi amigo Paco tuvo la osadía de vivir muchísimo tiempo con la luz prendida y poniendo cruces en las puertas y santos en todas partes para que no viniera los fantasmas del cine, y después finalmente pues se cayó en cuenta de lo que estaba sucediendo y cambió su realidad. Sí, o sea, así como en algún momento con una interpretación equivocada tenemos el poder de crear una parafernalia que es sacada de los cabellos, incluso también tenemos el poder para crear otra historia personal, pero esta vez de una forma consciente, o sea, con el conocimiento. Entonces, tal como mi amigo Paco, que es el ejemplo perfecto y muy sencillo de entender, que al conocer la verdad, pues, no solamente cambió su historia personal, sino que también cambió su realidad y, por supuesto, a él mismo. La naturaleza de la mente, recuerden, está ligada al tiempo, pasado y futuro. Y nosotros, como no somos la mente, sino que tenemos una mente, podemos determinar cómo y de qué forma recordamos nuestro pasado. Nosotros podemos determinar cómo recordamos el pasado. Y aquí quiero resaltar 3 errores que debemos atender muy seriamente para poder avanzar en este aspecto de nuestro ser, con el fin de que podamos verdaderamente perdonar, sanar y vivir con la paz y la felicidad que queremos. Primer error, que creemos equivocadamente que estamos obligados a recordar el pasado de acuerdo a nuestra vieja forma de entender las cosas. O sea, que así como quedó registrada en nuestra memoria X experiencia, así estamos obligados a recordarla para siempre. Como así fue que se grabó en nuestra memoria determinada experiencia, así tenemos que recordarla. Y esto es un error. Todos podemos cambiar cómo queremos recordar cualquier experiencia de nuestra vida. Si sobre la misma, más adelante, así como mi amigo Paco, reconocemos una nueva verdad o adquirimos una nueva comprensión al respecto. O también si por ejemplo alguien los agredió y aún siguen arrastrando ese recuerdo doloroso, hoy les digo que tienen la opción de usar a voluntad su memoria, que es una función de la mente que no somos, sino que es nuestro instrumento, y usar ese instrumento conscientemente para cambiar ese registro. Es decir, cambiar esa historia personal que están manteniendo y que solo ustedes están cargando, nadie más. Porque la historia personal, recuerden que como es personal, pues nadie más la conoce. Es una ilusión construida personalmente. Y si están cargando un recuerdo doloroso,
como no son la mente, y la memoria es la mente, pasado, pues pueden usar el instrumento que tienen para cambiar ese recuerdo o ese registro a voluntad. Sí, pueden hacerlo. Cambien ese recuerdo doloroso. Simplemente tienen que darse cuenta de que son ustedes los que poseen el poder que le da vida al recuerdo. O sea, que el recuerdo está en sus memorias. Y entonces van a poder fácilmente cambiar esa historia dolorosa que se cuentan a ustedes mismos por una que en cambio les produzca paz, que los haga felices, que los haga sentir con poder, bendecidos, etc. Y para esto van a tener que aprender a usar de forma consciente una gran facultad que todos poseemos y que algunos maestros como Neville Goddard, el autor de Tu fe es tu fortuna, el uso creativo de la imaginación y otros tantos libros muy buenos, a esta facultad que todos tenemos le llama el poder creador de Dios. Y otros le dicen, otros autores le dicen el néctar de los dioses, que es la imaginación. Entonces, sabiendo que esa historia personal es una mera ilusión que solo existe dentro de nosotros, dentro de ustedes, en la mente ligada al pasado, usen la imaginación de forma consciente, o sea, aquí y ahora, presentes, para crear una nueva historia, como se les dé la gana. No tiene sentido que sigan creando y sosteniendo una historia dentro de ustedes que les causa daño, que les causa dolor, a pesar de que ya no exista. Tienen que darse cuenta de esto. La experiencia angustiante, molesta o dolorosa que se manifiesta o que se presenta en nuestra vida es una cosa. Eso es una cosa. Y otra cosa es el recuerdo que tenemos y que sostenemos sobre esa experiencia en nuestra memoria. O sea, una cosa es el hecho y otra cosa es nuestra memoria. Probablemente frente a esa determinada experiencia no tengamos ningún control en lo absoluto. Probablemente cuando sucede algo que nos afecta de alguna forma o que nos afectó, no tuvimos ningún control al respecto. Pero el hecho, la experiencia es una cosa y otra es nuestra memoria, nuestra mente, nuestra memoria, en donde se registra la experiencia. Así que, como les digo, una cosa es el hecho, la experiencia, pero en cuanto a nuestra memoria, sí tenemos el control total. Es nuestro poder y no le pertenece a nada ni a nadie más. El problema fundamental está en que no sabemos separar una cosa de la otra. Es decir, lo que experimentamos y lo que recordamos. Y entonces creemos que estamos obligados a recordar las experiencias desagradables o de sufrimiento para siempre, tal como ocurrieron, sin ningún control. ¿Sí? Como si fuera una obligación recordar la experiencia tal como sucedió. Como si no tuviéramos control tampoco sobre nuestra memoria. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no sabemos hacer la separación de la que les hablo. Porque como en la experiencia no tuvimos el control, entonces creemos que en la memoria tampoco. Pero es nuestra memoria. Es decir, que inconscientemente creemos que no podemos cambiar nada sobre el recuerdo de esa experiencia
porque en ella no tuvimos ningún control, o al menos no el control absoluto, como si no tuviéramos ningún poder. Y por esta razón, además, cuando queremos cambiar un recuerdo, entonces creemos que nos estamos engañando, ¿no? Como si fuera imposible usar nuestra memoria a voluntad propia. Y entonces preferimos estúpidamente seguir con el recuerdo doloroso de esa experiencia dolorosa. No nos damos cuenta de que lo que está en nuestra memoria son simples imágenes, escenas, conversaciones, etcétera, que ya no existen, excepto si nosotros lo permitimos. Si nosotros le damos vida o existencia. Y por lo tanto, como dependen de nosotros, los recuerdos son formas sobre las cuales sí tenemos el control total. Tu memoria depende de ti. Los recuerdos de tus experiencias dependen de ti. Si tú no les das vida, no existen. Tú eres el amo y señor de tus recuerdos. Tú les das vida. Y sobre esos recuerdos puedes hacer lo que se te dé la gana, usando el néctar de los dioses, como lo llaman los maestros de PNL, de programación neurolingüística, la imaginación, el poder creador de Dios. Entonces, hagan el ejercicio. Por ejemplo, recuerden algo doloroso, algo que les haya causado dolor, y conviértanlo en una comedia. Recuerden una situación vergonzosa y conviértanla con su imaginación en algo totalmente opuesto, en una escena de poder, de alegría, de aplausos, en algo totalmente diferente. Y si en algún momento creen que no pueden hacerlo, pregúntense, ¿dónde está la basura? ¿Y quién le está dando vida? O sea, ¿dónde está la memoria de todas esas cosas? ¿Dónde está toda esa acumulación? Y cuando se den cuenta de la verdad, van a entender que son ustedes quienes tienen el poder total sobre su memoria. Y que, como les digo, pueden crear o recrear cualquier recuerdo como les dé la gana, en lugar de seguir perpetuando el dolor, sosteniendo esa angustia, la culpa, la pena de esa experiencia, de ese hecho. Separar el hecho del recuerdo. Les aseguro que la única verdad irrefutable es que podemos recordarlo todo como nosotros queramos. Es algo de lo que tienes que darte cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de nuestra memoria, de nuestra historia personal. De lo contrario, seríamos marionetas o esclavos de las apariencias y de nuestra ignorancia. Por ejemplo, si tú recuerdas una experiencia y crees que según ella eres un pecador, culpable de lo peor, que no merece el perdón de nadie, pero luego Dios se comunica contigo a través de su palabra escrita en Efesios capítulo 4 versículo 32 y te dice que te perdona. Entonces lo más probable es que, en primer lugar, Dios sí está de acuerdo conmigo. Y en segundo lugar, que quiere que ese trágico recuerdo en ti cambie, que dejes de creer que eres lo peor, el pecador, la culpa, y que en vez de que sigas usando tu memoria para producirte dolor, sientas la salvación de Dios, el perdón de Dios, la libertad que te otorga su amor. Y en consecuencia, esto hará que tu historia personal, que tu realidad y el concepto de ti mismo o de ti misma
cambien también, que cambien por completo, que sean diferentes. Y ojo, no estoy diciendo que de ninguna manera que sigan actuando de la misma forma equivocada que los haya hecho sentir así, sentirse mal con ustedes mismos, sino que no dejen que su recuerdo les impida ser felices, comenzar de nuevo, disfrutar de la vida, seguir adelante, porque tienen derecho a equivocarse y también a rectificarse para poder avanzar. Pero alguno de ustedes podría no entender muy bien lo que estoy diciendo. Yo lo sé, y quizás diga que esto no es verdad o que está mal, porque puede decir, por ejemplo, entonces, si podemos recordar las cosas como queramos, a voluntad propia, cuando llegue la hora de recoger a mi hija de la escuela, yo no voy a ir a recogerla porque voy a imaginar que ya llegó a la casa, voy a usar mi imaginación y a cambiar el recuerdo de ir a recogerla, de que está en la escuela. La verdad, no sé si haya alguien así, pero como el universo es infinito, quiero tenerlo en cuenta. Puede ser que haya alguien así, pensando así. Entonces, primero que todo les aclaro que mi intención no es obligar a nadie a pensar de cierta forma o de otra forma. No, yo solamente les comparto lo que he descubierto y que es verdadero para mí. Para mí, lo que me ha servido, pero cada quien decide lo que quiera creer. Si no estás de acuerdo, no estás de acuerdo, no importa. Y segundo, cuando yo me refiero a la memoria y a usar la imaginación, estoy diciendo que son capacidades con las que podemos renovar la manera en la que fabricamos esa historia personal que nos contamos a nosotros mismos, con el fin de que podamos conscientemente hacer a un lado todo lo que nos hace daño, lo que nos causa dolor, los agravios, la miseria, etc. Sin embargo, cada quien es libre de arrastrar esa basura que ha acumulado en su memoria como quiera. En el ejemplo de la niña que está en la escuela, lo que yo haría, por ejemplo, es usar mi memoria para recordar, porque es mi instrumento, mi mente, para recordar que tengo una preciosa hija saludable que está aprendiendo y que afortunadamente cuando vaya a recogerla voy a poder volver a verla, a abrazarla, etc. Y luego me imaginaría haciéndolo. Utilizaría mi imaginación para crear esa escena en la que me reencuentro con ella. La idea es que nuestra imaginación y nuestra memoria sirvan a nuestro favor y no en nuestra contra. Eso es todo. Que tanto nuestra memoria, que es una función de nuestra mente, que es un instrumento nuestro, como la imaginación, sirvan a nuestro favor, no en nuestra contra. Eso es todo. El segundo error que debemos atender es que debemos tener en cuenta es que nos mantenemos atados a una misma forma de entender las cosas. Es decir, que no renovamos nuestro entendimiento. A veces seguimos recordando nuestra historia con dolor, simplemente porque seguimos ignorando la verdad. Y por eso es que yo les recomiendo que nunca dejen de aprender, que siempre lean, que escudriñen, que se cuestionen, que no acepten las cosas a la ligera, que reflexionen sobre eso que les perturba y busquen cuál es la verdad que los puede liberar. Como les dije antes, leer a mí me salvó la vida literalmente. La llave con la que se entra al paraíso literalmente es la lectura, es escudriñando.
se los puedo asegurar. No renovar nuestro entendimiento, siguiendo con el ejemplo de mi amigo Paco, es como si él nunca hubiera conocido cómo es que funcionan los efectos especiales que le dan vida a los fantasmas en las películas, a los monstruos en el cine, y que entonces con la misma ignorancia de su niñez siguiera aún recordando la historia de los fantasmas con el mismo miedo. Esto es no renovar el entendimiento y seguir interpretando las cosas de la misma forma, seguir entendiendo todo de la misma forma. O también podría ser que aún sabiendo la verdad, mi amigo Paco decidiera ignorarla y continuara durmiendo con la luz prendida. O sea, que supiera que no son verdad los fantasmas que creía que se le iban a aparecer durante la noche, saber la verdad y aún así ignorarla y seguir asustado. Esto es cambiar la forma de entender, pero seguir recordando la historia de la misma forma. O sea, seguir recordando, seguir usando la memoria de la misma forma. Y esto simplemente pues mantiene a la persona en la misma situación, en la misma realidad. Y es muy frecuente que esto suceda en todos nosotros. ¿Por qué? Porque acercarnos a una verdad que tiene el poder para transformar nuestra manera de pensar o de entender algo, para transformar nuestra realidad, pues implica no solamente un cambio radical en la historia que nos contamos, sino que, pues además, un cambio en nosotros mismos, en la manera en la que vivimos. Nos transforma toda renovación en nuestra mente, en nuestro entendimiento, nos transforma nuestra vida. Y por eso en muchas ocasiones nos cuesta asumir ese impacto que tiene la verdad en nuestra vida. Y por eso preferimos guardarla en un rincón o hacerla a un lado y seguir viviendo de la misma forma. Así pues, para que podamos asumir esa verdad que llega a nuestra vida para liberarnos, para sanarnos, para hacernos crecer, para elevarnos a una nueva visión de la realidad, pues debemos ser valientes. Por lo general, estamos acostumbrados a entender la vida según las apariencias, tal como se nos muestra todo a través de nuestros sentidos, lo que aparece delante. Esa es la forma en la que lo entendemos todo. Así son las cosas. Si recuerdan que esta es una de las formas en la que en cierta etapa de la vida lo entendemos todo según las apariencias que percibimos con los sentidos, lo que nos dictan los sentidos. No obstante, como la apariencia no lo es todo y no debemos juzgar según las apariencias, sí o sí en la experiencia de cada uno aparecerán verdades con el propósito de llevarnos a una comprensión más profunda de las cosas, a una percepción pues que está más allá de las apariencias. De lo contrario, seguiríamos, por ejemplo, tratando de cambiar al mundo para encontrar nuestra paz, porque según las apariencias del mundo, pues lo único que encontramos es caos. Pero la paz no viene del mundo, y en este proceso, pues eventualmente, en este proceso de encontrar la verdad, habrá un choque entre nuestra vieja percepción según las apariencias y nuestra verdad según el Espíritu, la verdad que surge en nuestra vida según el Espíritu, según el reino de Dios, de la luz, que pues es la fuente verdadera de nuestra paz, que está más allá de lo que nos dictan los sentidos, la razón y la memoria. Así entonces, para que me entiendan mejor y siguiendo con el ejemplo de mi queridísimo amigo Paco, es como si él ya supiera la verdad sobre la irrealidad de los fantasmas y aún así
Cada vez que ve una película y aparecen los monstruos, los fantasmas, los espantos, pues se asustara tremendamente, como si fueran reales. Y de hecho esto es algo muy común para la mayoría. A todos nos ocurre, yo me incluyo. No solamente a mi amigo Paco le sucede. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a pesar de la comprensión o del conocimiento acerca de la verdad que se tiene frente a algo, frente a una determinada cuestión, la impresión inicial que a los sentidos causa la apariencia de esa cuestión, de esa cosa, de esa forma, genera una reacción que es compulsiva. Posiblemente de miedo, de angustia, de preocupación, de ansiedad, etc. Pero luego de esa reacción tiene que aparecer la verdad que nos permita ir más allá de la apariencia, que nos permita producir unos efectos diferentes de calma, de alegría, de paz, de libertad. Entonces, en este ejemplo de los fantasmas, la persona reacciona compulsivamente, con miedo. Uy, salió Chucky. Pero luego aparece en su mente la verdad de que no es real. No es real. Y entonces el miedo desaparece. La reacción compulsiva de miedo aparece ante la forma, pero luego aparece la verdad y se va el miedo, quedamos curados de la emoción negativa. Entonces, primero ocurre la reacción y luego la verdad nos permite ir más allá de la apariencia. Es decir, que con la verdad tenemos una percepción diferente. Pues bien, ya sabiendo esto, debemos tener en cuenta que en algunas ocasiones la apariencia de una situación, de cualquier cosa, puede producir en nosotros un efecto contrario a la verdad que ya sabemos, que ya conocemos, que entendemos sobre eso. ¿Sí? La apariencia puede que produzca en nosotros de una forma compulsiva una reacción diferente a nuestra verdad. Pero a pesar de esto, si somos valientes para darle la prevalencia a nuestra verdad y no hacerla a un lado y no guardarla en un rincón, entonces podremos ver más allá de la apariencia. Y así podremos determinar conscientemente cómo es que será la historia que luego vamos a recordar. Si como Paco, cuando salió orinado del susto, o cuando ya, sabiendo la verdad, se orinó, pero de la risa. Entonces, la historia cambia. ¿Sí? La historia cambia. Conocer la verdad hace la diferencia mucho. Mucho, mucho. Y nos permite alcanzar un grado de conciencia más elevado, porque es más allá de la apariencia. Ya no reaccionamos y ya. Reaccionamos, pero elegimos aplicar la sabiduría en nuestra vida que nos permite producir unos efectos diferentes. Y así es como fabricamos conscientemente, ya no sin conciencia, sino conscientemente, nuestra historia de amor y no de miedo. Tercer punto, tercer error que cometemos, es que creemos equivocadamente que la memoria solo existe y funciona para presentarnos las cosas tal como sucedieron, solamente eso. Esa es la función de la memoria, mostrarnos las cosas tal cual como quedaron registradas. Y entonces decimos, la memoria de las cosas. ¿Qué tal donde mi amigo Paco se hubiera quedado con la memoria de las cosas? Pobrecito.
durmiendo entonces toda la vida con la luz prendida, ¿verdad? Pero así es precisamente como ocurre, individual y colectivamente, mientras seguimos perpetuando esas historias de dolor, de miedo, de odio, etc. De hecho, registrar una experiencia traumática o de mucho sufrimiento en la memoria y no hallar una verdad que permita ver más allá de la apariencia de ese dolor, puede incluso mantener cautiva, aprisionar para toda la vida el alma de la persona que sostiene ese recuerdo. O sea que la persona queda atrapada en el pasado para siempre, queda atascada en el pasado, en ese recuerdo, como una consecuencia de esa experiencia que le generó ese dolor tan grande. Por eso es que creo que debemos prestarle mucha atención a todo este tema. Resulta que en realidad, como lo mencioné anteriormente, nuestra memoria no existe para atarnos, para esclavizarnos a un pasado doloroso, a una experiencia dolorosa, sino que podemos ajustar todas las experiencias que quedan almacenadas o registradas en nuestra memoria, de acuerdo a las verdades que nos permitan ser libres, a las verdades que nos permitan elevarnos por encima de ellas y seguir disfrutando de la vida con gozo y con paz. O sea, renovando nuestro entendimiento y cambiando nuestra memoria según ese nuevo entendimiento, con esa nueva sabiduría. Este es el sentido o el propósito de tener una relación con el Dios vivo, con el Dios de nuestra experiencia, que podamos reconocer sus verdades y sus promesas, aunque pudiera llegar a costarnos un poco, a ser un poco difícil, para que de esta manera cada vivencia que tengamos, sin excepción alguna, nos sirva para bien, según su voluntad, como leíamos en Romanos 8:28. ¿Recuerdan el ejemplo que les coloqué sobre la persona que tenía una relación muy tóxica que le causaba muchísimo sufrimiento, pero que al final pudo comenzar una nueva vida y en lugar de quedar atrapada en ese recuerdo trágico y doloroso de su relación, creció como persona, como ser, aprendió un sinnúmero de cosas, recibió la sabiduría que es más preciosa que el oro, que la plata y que todas las piedras preciosas? Pues a esto me refiero cuando les digo que no somos esclavos de la memoria, sino que podemos ajustar nuestros recuerdos de acuerdo a esas verdades más elevadas que nos permiten una visión más allá de las apariencias. Y estas verdades más elevadas son las que provienen de Dios, del Espíritu, a través de las diferentes formas en las que se comunica con nosotros, que ya estudiamos algunas. Luego, de esta manera es como los recuerdos de nuestras experiencias, en lugar de atarnos, de esclavizarnos, de atraparnos, de encadenarnos, pueden servirnos para aprender, para impulsarnos, para crecer, para avanzar, para fortalecernos, para llenarnos de sabiduría. La memoria no es una herramienta que tenemos solo para recordar un evento y ya. Con todo esto que estamos aquí analizando. No, si así fuera, no tendría ningún sentido recordar nada. Si nuestra memoria fuera una función mecánica que no está bajo nuestro control.
Tengo que recordar las experiencias sin ningún tipo de control. Entonces, apareció en mi experiencia algo doloroso y estoy obligado a cargar con ese dolor toda mi vida, porque no puedo separar el hecho de mi memoria. Error. Como la memoria solo existe gracias a mí, gracias a ti, que le das vida, puedes ajustar con total conciencia y voluntad lo que decides recordar, e incluso eliminar el recuerdo. Lo podrías borrar si quisieras. Ese es tu poder, el poder que te estoy mostrando que tienes, que todos ustedes tienen. Y tampoco es una herramienta creada en este universo para nuestro mal. La memoria no existe, no fue creada por Dios para hacernos daño, para esclavizarnos, sino que existe para que podamos alcanzar una mayor comprensión de las cosas, para que podamos obtener a partir de nuestros recuerdos un mayor entendimiento. Y esto, por supuesto, con el fin de que podamos perfeccionarnos, evolucionar, crecer. Por ejemplo, si nos tropezamos con una piedra, el recuerdo de esto no es simplemente para tenerlo ahí en la cabeza. No, ni tampoco es para que nos sintamos culpables, que nos juzguemos, que suframos, no. Sino para aprender sobre ese evento y que no nos volvamos a tropezar con la misma piedra. Finalmente, como conclusión de este tema sobre la historia personal, pues se trata ni más ni menos que de una invención propia, de nuestra propia creación. La historia personal no es absoluta sino relativa, porque podemos cambiarla en cualquier momento como queramos. Y además porque es única como la huella dactilar en cada persona, y por eso se le llama historia personal, porque es una ficción que solo existe en cada persona en particular. No te estoy diciendo que, no, mi historia es una ficción y entonces me olvido por ejemplo, de mi hijo o de mi pareja, porque no existe mi historia. No. Tu memoria registra tus experiencias, lo que has vivido, pero solo existe aquí y ahora gracias a que tú le das vida. De manera que, siendo consciente de esta verdad, no tienes por qué vivir como esclavo de tu memoria. No tienes por qué quedar atado a el recuerdo o a las imágenes de una experiencia dolorosa. Puedes eliminar esos recuerdos, puedes cambiar esos recuerdos, puedes recrear esos recuerdos sin tener que dejar de usar tu memoria para vivir tu vida, para crecer, para ajustar tus acciones, como en el ejemplo de la piedra, para que no vuelvas a tropezarte con la misma piedra. Por último, quiero recalcarles en este tema de la historia personal, como ya les he dicho en otras ocasiones, que la memoria no es una capacidad mental que debe funcionar en piloto automático. No, en piloto automático no, sino que tienen que usarla conscientemente para poder ajustar sus experiencias de acuerdo a la verdad, de acuerdo al bienestar, a la paz y a la felicidad. Que no venga un recuerdo a tu presente y con ese recuerdo pintes tu vida y dejes de experimentar la paz que quieres ahora.
Más adelante, cuando hayan aprendido a cambiar o a recrear a voluntad el recuerdo de cualquier experiencia triste o dolorosa, y se convierta en algo natural para ustedes, el uso consciente de esta capacidad que se nos da por parte de la vida para perfeccionarnos, accederán a una nueva comprensión de ustedes mismos. Se van a conocer más, como si desbloquearan un nuevo estado de conciencia que parece nuevo porque no lo conocían antes. Y de esta forma, la memoria dejará de ser un problema para ustedes, como ahora sé que lo es para muchísimas personas, y será simplemente una herramienta con la que podrán experimentar la vida en el tiempo para crear, para hacer, para disfrutar, etc. Pero sin quedar atrapados en el pasado, sin quedar atados en el tiempo, sabiendo que el momento presente es lo más importante, porque es en donde vivimos, en donde somos. Ahora sí, vamos a pasar al tema de la violencia. ¿Cuándo aparece en nosotros la violencia? ¿Cuándo creemos que debemos usar la violencia contra los demás? La violencia, sin excepción alguna, es algo que surge a raíz ¿de qué? Del miedo. O sea que la raíz de la violencia es el miedo. ¿Y el miedo a qué? Pues a ser lastimados, heridos, el miedo a la vergüenza, a perder algo, el miedo a no ser respetados, etc. ¿Y cuál es la raíz del miedo? El desconocimiento. Así pues, por ejemplo, a la siguiente pregunta que les voy a hacer, probablemente ustedes tengan ahora una respuesta que es totalmente diferente. Diferente debido al nuevo conocimiento que han adquirido a lo largo de este estudio. Ya ustedes tienen un conocimiento que les permite entender las cosas de una manera diferente. Han renovado su entendimiento. Y la pregunta es esta: ¿ustedes creen que están atados a la violencia y condenados para siempre a tener miedo? Seguramente en este momento, después de haber dejado a un lado el desconocimiento sobre tantas cosas y haber adquirido una nueva luz en el camino de sus vidas, con todo lo que se ha puesto de presente aquí, la respuesta de ustedes sea un rotundo no. No estamos condenados a la violencia y al miedo. Y si algunos contestaron que inevitablemente sí están condenados, que sí están atados al miedo y a la violencia, estoy seguro que al respecto hay muchas dudas. Pero también sé que después de que repasen los temas que hemos visto, que hemos aquí desentrañado, y que comprendan lo que veremos a continuación, sus respuestas se volverán un rotundo no. No estamos condenados ni atados. ¿Y por qué estoy seguro? Porque la verdad nos hace libres a todos, sin excepción alguna, y aún del miedo y de la violencia. Sí podemos apartarnos del camino de la violencia y, como en otra ocasión vimos, en lugar del miedo sí podemos elegir el amor y permanecer en él. Miren, el miedo surge a raíz del desconocimiento, y este desconocimiento, que representa la oscuridad en nuestra vida, es la etapa de la noche, la etapa de la ignorancia, es lo que produce en nosotros la violencia. O en otras palabras, el desconocimiento es el camino de la violencia. Entonces, cuando yo les digo que sí podemos apartarnos del camino de la violencia, les estoy diciendo simplemente que podemos salir de esa ignorancia, de ese desconocimiento. Ahora, mientras estamos en ese camino de oscuridad, decimos que somos violentos. Y así nos percibimos, así creemos que somos. Esa es nuestra identidad. Y por lo tanto nos cuesta trabajo creer
que podemos vivir libres de la violencia. Es nuestra forma en que creemos que somos. Nos cuesta trabajo vivir sin esa violencia que forma parte de nosotros durante el camino de ignorancia. Pero ¿qué pasa cuando salimos de ese camino? ¿Cuál es nuestra nueva identidad? Nuestra nueva forma. ¿Recuerdan? La forma de ese nuevo hombre creado según la sabiduría, según el conocimiento. En Proverbios capítulo 4 se nos dice: no sigas el camino de los perversos, ni trates de ser como ellos. El camino de los perversos es como las tinieblas. No saben con qué tropiezan. Su comida es la maldad y su bebida la violencia. Su comida es la maldad y su bebida es la violencia. De acuerdo con esto, Proverbios capítulo 4, la violencia es parte de lo que nutre, de lo que alimenta a una persona que allí se define como perversa, malvada. Y esta persona es la que se encuentra en ese camino de oscuridad, de tinieblas, que es el desconocimiento, la ignorancia. Y por eso es que necesita alimentarse de la violencia, porque no conoce cómo puede vivir de otra forma. No tiene una luz que le permita confiar y hacer a un lado el miedo. No conoce, por ejemplo, que se dice lo que aquí hemos estudiado varias veces en Proverbios 29, versículo 25, que el miedo es una trampa, pero el que confía estará protegido. No conoce la luz, y como no conoce la luz, cae en la trampa. Y en esa trampa del miedo, en ese camino de tinieblas, sin luz, entonces la persona se alimenta de la violencia. La violencia es su bebida, es su forma de alimentarse. Y aquí puede ser que algunos se sientan identificados. Puede ser, por supuesto. Precisamente por eso estoy hablando del tema. Si no, pues ¿cuál sería el sentido? ¿Para qué hablo aquí de estas cosas? Pero no quiero que se preocupen ni que se juzguen si se sienten identificados con esto de la violencia. Recuerden que aquí en este espacio está prohibido el juicio, la culpa, todas esas cosas que son puras mentiras. Las Sagradas Escrituras o la Biblia, como lo señalé al principio de este curso, es un relato que nos permite entender nuestra vida interior, nuestro ser, nuestra alma, y todos en algún momento hemos tenido que transitar por el camino de las tinieblas, por el camino del desconocimiento, de la ignorancia, en esa etapa de la noche. Pero gracias a Dios, que es la luz, algunos ya hemos podido salir de ahí, otros no, y hay otros que apenas están entrando en ese camino. Pero finalmente todos tendremos que salir de ahí si queremos avanzar. No nos podemos quedar ahí. Como se nos dice en ese texto de Proverbios, no podemos ser como ellos. Tengan en cuenta que solo en la oscuridad es que resplandece la luz. De manera que ese camino de tinieblas es solo, como lo he dicho siempre, una antesala, una etapa previa a la luz que ha de resplandecer al conocimiento, a esa nueva sabiduría. Yo también fui alguien violento, porque tenía miedo debido al desconocimiento de muchas cosas sobre mi verdadera identidad. Y entonces vivía en tinieblas, como dice Proverbios capítulo 4. Y creía que era una persona perversa. No conocía otra cosa que me alimentara, más que la violencia. ¿Ante qué? Ante el miedo. ¿Recuerdan la historia que les conté? Cuando me llevaba la navaja en el bolsillo para que no me fueran a atracar, porque esa es la lógica del hombre que desconoce las cosas del espíritu y vive según pues el desconocimiento. Entonces caía en la trampa hasta que
pude reconocer la luz en mi camino y salir de ese camino de tinieblas. Pero mientras que no conocía la verdad sobre quién era, sobre mi identidad, sobre el poder de la sabiduría, entonces pues estaba en ese camino de tinieblas alimentándome de la violencia, en ese estado de conciencia en donde la realidad es el miedo. Y de lo único que se quiere alimentar el ser que somos en ese momento, nuestra energía, nuestro estado de vibración, pues es de violencia. Esa es la forma en la que andamos durante ese camino en donde se nos identifica como perversos, o sea, como personas que nos alimentamos de la violencia para sentirnos protegidos. Esa es la alimentación. Pero podemos tener una alimentación diferente, cambiando nuestro estado de conciencia, nuestra forma de vibrar del miedo al amor. En mi caso fue así, únicamente cuando empecé a alimentarme con la palabra del Espíritu, con la luz, con la palabra de la verdad. Ese miedo en mí, o sea, con el conocimiento, con la sabiduría, ese miedo en mí empezó a menguar, a disminuir, hasta que finalmente ocurrió lo que jamás me llegué a imaginar, y es que la energía o el poder del amor prevaleció en mi vida por completo. Llegó ese día en donde nunca más necesité alimentarme de la maldad y de beber la violencia, o sea, nutrirme de la violencia para sentirme seguro. Y entonces fui libre de ese camino que se denomina el de tinieblas. Fui libre de mi perversidad y ahora tengo otra identidad. En el mismo capítulo 4 de Proverbios dice: el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces hay un día en el que tú también dejarás ese viejo alimento, esa luz de la aurora, es el conocimiento que tú empiezas a adquirir, esa sabiduría que empieza a alumbrar tu camino poco a poco, pero en aumento, sobre las verdades de Dios en tu vida, que te sanan, que te dan esperanza, confianza, fortaleza, que te dan refugio, libertad sobre el miedo, y así llegará ese día perfecto para ti y para cada uno de ustedes, en el que nunca más tendrán que alimentarse con la violencia, y entonces no van a dudar en lo absoluto de que son libres. Van a responder a mi pregunta, la que hice al principio de este tema, que ya no son personas con una identidad perversa, sino que son llamados justos delante de Dios. Esa es nuestra nueva identidad, cuando eligiendo el amor en lugar del miedo dejamos a un lado por completo el camino de tinieblas, de la violencia. Entonces dejen entrar en ustedes hoy mismo esa luz de la aurora y que pueda ir en aumento. Prueben el nuevo alimento que aquí están recibiendo, que les estoy dando en este momento, que acabamos de estudiar en Proverbios capítulo 4, que dice: el camino de los perversos es como las tinieblas, no saben con qué tropiezan. Su comida es la maldad y su bebida la violencia. Esta palabra es lo opuesto al desconocimiento. Es luz, es la sabiduría que les permite ver en ustedes qué significa eso de la violencia y entender entonces que no es otra cosa que un alimento que sirve y que nutre únicamente a aquellos que se denominan como perversos. E igualmente, allí se nos instruye que no debemos seguir ese camino, que es un tropezadero, donde nos vamos a caer, que no nos sirve como una protección, es una caída segura, no es un buen alimento. Por eso es que este conocimiento es
un alimento verdadero. Esto que estamos aquí aprendiendo. ¡Qué bendición! Sí hay una luz que nos alumbra con poder para que podamos abandonar el camino de las tinieblas. Y entonces, ¿de quién depende que estemos atados o no a la violencia? ¿De la familia? ¿Del vecino? ¿Del compañero? ¿De la pareja? ¿Del profesor? ¿Del jefe? ¿Del gobierno? ¿De los Illuminatis? ¿De Dios? No, por supuesto que no, depende únicamente de nosotros mismos. Nosotros somos quienes tenemos que decidir salir de ese camino de oscuridad. Tú eres quien decide si se alimenta y se nutre de ese alimento de perversidad. Y por eso se nos dice en Proverbios capítulo 4, a cada uno en particular, no sigas ese camino. Y no se nos dice, por ejemplo, espera a que los demás te den permiso para salir de ese camino. Aguarda a que tu pareja o tu familia te acompañen en otro camino. No, no sigas tú. Somos nosotros quienes debemos apartarnos de allí al oír la verdad, así como hizo el rey David. En el Salmo 17, versículo 4, está escrito que el rey David dijo: yo no hago lo que otros hacen. Al contrario, tomo en cuenta tus palabras y me alejo de los caminos de violencia. Eso dijo el rey David. Para quien no sepa quién es el rey David, es el que con una honda y una piedrita tumbó a un gigante, enemigo del campamento de Dios, llamado Goliat. Entonces el rey David dice: yo no hago lo que otros hacen, o sea, yo no imito a los demás, yo tengo en cuenta tus palabras y me alejo de ese camino de tinieblas. Ahora, el ego podría pensar que dejar a un lado la violencia es un signo de debilidad y, arraigado en el miedo, dirá además que si no sigue guardando la violencia como su alimento, otros lo van a lastimar, lo van a dañar, porque el mundo es muy malo, que necesita la violencia para sentirse seguro. En fin, todos esos pensamientos del ego en su realidad de miedo. Pero miren lo que dice ese rey ungido por Dios, que es David, que no hace lo que otros hacen, sino que tiene en cuenta las palabras del Espíritu. En 2 de Samuel, capítulo 22, dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvación. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Pues bien, con estas palabras del rey David podemos ahora sí comprender por qué es que decidió alejarse de los caminos de violencia, sin creer que esto implicaba convertirse en presa del mal, en presa de los que aún siguen ese camino, en esclavo de la perversidad de otros. No. Resulta que él se dio cuenta que su seguridad no estaba en sus propias fuerzas, en sus músculos, sino que su protección, su salvación, su fortaleza, su escudo, su refugio era únicamente en el Espíritu, en Dios, que es su roca, y que el Espíritu, lo liberaba de toda la violencia. Así es como tiene que suceder en nuestras vidas. Ese es el estado de conciencia en donde el miedo no es el que gobierna
nuestra mente, nuestra forma de entender, sino la palabra de Dios, que es el Espíritu que tiene el poder verdaderamente para liberarnos de todo mal, para liberarnos de toda violencia, para que podamos experimentar una nueva realidad en donde nuestro alimento ya no es la violencia, sino el amor, la paz, el gozo, que únicamente provienen del Espíritu de Dios. Esa es la relación que yo les invito a tener con el Dios de la experiencia. O sea, que puedan experimentar en sus vidas la verdad. Así como el rey David. Que ustedes empiecen también a experimentar en sus vidas esa protección que viene de Dios. Ese refugio, esa salvación. Y entonces muy seguramente lo amarán y harán canciones o alabanzas, así como lo hacía el rey David, que cantaba y danzaba lleno de gozo al evidenciar en su camino el amor de Dios, y no de una manera meramente religiosa, sino con el corazón, desde adentro hacia afuera, al experimentar la presencia de Dios en su vida. Por consiguiente, dejar el camino de la violencia, que es un estado de conciencia en donde hay oscuridad, hay desconocimiento, es un camino de tinieblas, implica que nos adentramos, nos sumergimos en un nuevo camino que es de luz, de conocimiento, de sabiduría, que adquirimos un nuevo estado de conciencia en el cual somos testigos de un poder que antes no podíamos ver, que antes no nos era permitido ver, un poder que estaba oculto para nosotros, y ese poder es la protección de Dios en nuestras vidas. Es ese encuentro, ese despertar de nuestra conciencia al reino del Espíritu. Y en este nuevo escenario ya no somos llamados perversos, sino justos. Hasta la próxima.